Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis, en este caso puramente económico, pero con efecto en términos financieros. La política de Trump replantea acuerdos vigentes con efectos sobre precios, inversiones y rentabilidad. La política de Trump, uno puede englobarla en un montón de distintas decisiones que se están tomando, pero particularmente si algo ha sido marcado es el anuncio desde el primer día de gobierno sobre restablecer aranceles a socios comerciales. Eso implica directamente un incremento en el nivel de precios de los productos dentro de Estados Unidos, por supuesto con un incentivo a la producción interna y una disminución del comercio con terceros países. Estos aranceles anunciados inicialmente fueron diferidos por 30 días y ahora el primer día hábil de marzo comenzarían a estar vigentes tanto para México, para productos canadienses, para productos europeos, lo cual implica un cambio respecto a lo que era una era de libre comercio que imperaba desde tiempos de Bretton Woods, desde la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos incluso pasa a establecer, acordado, por supuesto, en Bretton Woods, un sistema de patrón oro convertible que tuvo vigencia hasta la década de los 70, en donde Estados Unidos tenía un déficit de cuenta corriente y de esa manera se hacían de reservas los países que comerciaban con Estados Unidos, que forzosamente tenían que tener un superávit comercial con el gran país del norte. Bueno, esa situación de déficit permanente luego se mantuvo con emisión de dólares sin respaldo en oro de parte de Estados Unidos, por supuesto con intermitencias, y esa situación de déficit, que los últimos números hablan de casi 1,5 billones en lo que es la relación comercial con los países con los cuales normalmente comercia Estados Unidos, quiere ser revertida por parte de Donald Trump. Por eso es que esta semana entran en vigor los aranceles con México, China y con Canadá, más allá de los anuncios o de las intenciones de convertir a Canadá en un estado más norteamericano o el tema de Groenlandia. Acá sí hablamos de una política concreta en donde los aranceles del 25% comenzarán a tener los efectos que uno normalmente explica cuando explica el efecto de un arancel en una clase en la universidad, sabiendo que el gran perjudicado es el consumidor norteamericano. En todo caso, si lo pensamos del país que hace esa protección arancelaria, va a ser el gran perjudicado el consumidor norteamericano por el incremento de precios internos y sí habrá un incentivo a la industria que va a ser protegida. Ahora, si analizamos un poquito cómo se comporta el comercio norteamericano, vemos que parte de lo que importan, este gráfico es bastante interesante, fuente la BBC, en donde vemos que en una industria en particular, la materia prima norteamericana de Tennessee se convierte en productos terminados pistones de Pensilvania que van hacia Canadá para que pueda generar determinados productos o le den valor agregado a ese producto hecho en Estados Unidos que después va a México, donde se ensamblan y se transforman en pistones para ir a Estados Unidos y ser parte de un motor armado en Michigan. O sea, hay que entender también que esa teoría de aranceles que uno explica en un pizarrón o en el libro de texto, no tiene en cuenta la complejidad de la integración que ya se ha producido por décadas de comercio libre en un proceso de integración como el que es el llamado NAFTA-TLC, o sea, el acuerdo de integración entre los países del norte. Entonces, voy a ponerle aranceles a productos que originalmente o en una otra etapa de la integración, en la más básica, en la producción inicial, provienen del propio Estados Unidos, que van hacia Canadá, que de Canadá van a México y que de México vuelven a Estados Unidos para producir motores de
autos, camiones o lo que sea norteamericano. O sea que ese temita no está tenido en cuenta normalmente en el simple arancel cuando uno analiza como equilibrio parcial o equilibrio general. Bien, más allá de eso, el presidente Trump describe que la palabra arancel es la palabra más hermosa que encuentra en el diccionario. ¿Sí? Que le encanta hablar de esto porque de esa manera puede reactivar y reconstruir la industria manufacturera norteamericana, dado el enorme déficit comercial que presenta Estados Unidos, donde sí, con números 2024 hablan de encima del cerca del 1,5 billones, 1,2, depende de la fuente, los números estarán más terminados, pero que realmente los países tienen un superávit comercial con Estados Unidos y es como que abusaran de la capacidad de compra estadounidense para crecer ellos. Es como la política de empobrecer al vecino. O sea, si yo le vendo a otro país, yo me enriquezco al satisfacer la demanda del otro país. Bien, no considerando, por ejemplo, la gran integración o la posibilidad de estar aprovechando las ventajas comparativas que tiene el otro país respecto a mí en esa industria en particular y que yo puedo utilizar mis recursos para producir productos o servicios que tengo ventajas comparativas. Todo el mundo sabe que Estados Unidos tiene ventajas comparativas en la producción de servicios, en tecnología, no en generar necesariamente los microchips. Ahí dejo a Taiwán produciendo microchips, pero sí tengo a Microsoft o tengo a otras empresas que generan innovaciones, Google, de la cual todos somos consumidores, o en términos de servicios, Netflix o todo lo que es el servicio de streaming a nivel internacional. Entonces, me estoy encontrando que olvidándome de las ventajas del libre comercio, estoy puntualmente pensando en frenar la importación de autos eléctricos de China, que pueden ser mucho más baratos, que han inundado el mercado europeo, para decir, vamos a producir internamente autos dentro de Estados Unidos y resulta que el propio auto norteamericano eléctrico se produce en China. Quizás se diseñe el vehículo en Estados Unidos, si es que todavía se lo hace, y se puede producir en el lugar más barato del mundo. Además, estamos pensando en China o Canadá o México, y entonces, ¿qué me va a pasar con la India o otros países del mundo en el cual se realizan actividades a un costo que es totalmente, extraordinariamente mucho más bajo el resto del mundo? ¿O que también va a querer llevar Trump a las costas de California el negocio del desguace de cruceros, que genera quizás 100.000 millones de dólares acumulados de rentabilidad para quienes los realizan, pero que tiene una consecuencia tóxica extraordinaria? Yo no puedo dedicarme a todo, hasta incluso por cuestiones ambientales. Hay parte de la producción o de los servicios los cuales requiere Estados Unidos que hasta por normas ambientales no los realizan dentro de Estados Unidos. O incluso por las diferencias de los costos de producción, dado que realizar el mismo servicio en la India sale un sexto que realizarlo dentro de Estados Unidos. Pero quienes demandan ese servicio son compañías norteamericanas o compañías globales. Volviendo a avanzar un poco, cuando hablamos de que Estados Unidos replantea su política comercial y contiene estos efectos de inversiones y efectos sobre nivel de precios y rentabilidades, no hay que dejar de lado tampoco la geopolítica. Y hubo un hecho destacado en los últimos días que fue la reunión de Zelensky con el presidente norteamericano y vicepresidente de Salón Oval, que fue televisado al mundo y que tuvo consecuencias tales como una Europa que plantea un cambio de estrategia de seguridad frente a Rusia. Y uno diría, bueno, un conjunto de enunciaciones, se quiere enfrentar una guerra. No, cuando uno analiza los planes de incremento de gasto militar, Alemania ya está aumentando su gasto militar y ha hecho planteos en las últimas 48 horas de aumentar mucho más todavía su gasto militar con vistas a la defensa de Europa frente a terceros países. Hasta uno leyendo en canales de Telegram se encuentra que dicen, nunca pensamos que tenemos que pensar en tener que protegernos incluso de Estados Unidos. Esto lleva
a un efecto directo sobre la industria militar norteamericana. Vamos a llevarlo en claro. Cuando yo me peleo con el resto del mundo, cuando hago bravuconadas con el resto del mundo también reacciona. Hay un modelo en oligopolio que se lo plantea como un modelo de duopolio, que es el de Cournot. Sí, es teórico todo, pero hay una enseñanza muy interesante que tiene que ver con la interdependencia de los duopolistas. Y es que la acción de uno genera reacciones de otro. Las acciones de Estados Unidos, las acciones que está tomando Donald Trump en una política que no hace 2 meses que asumió, realmente ha desconcertado bastante en cuanto a la gravedad de las consecuencias de sus decisiones, ha llevado a reacciones del resto del mundo. Europa. Hoy se está planteando como Europa sin necesariamente Estados Unidos. Gran Bretaña está tomando lugar de preponderancia, así como también Alemania, que hace 60 días atrás no estaba planteado. ¿Por qué? Porque están viendo cómo sobrevivir sin un Estados Unidos tan aliado como era antes, tan protector como era antes. Y eso lo lleva a, como anunciaron hoy, en el caso de Gran Bretaña, una ayuda de 1.600 millones de dólares a Ucrania en la compra de productos que se van a generar en Irlanda, si no me equivoco, donde van a generar las jabalinas, los javelins, que le decía a Trump hace menos de 72 horas a Zelensky que le había provisto y que decía Biden o Obama te dieron chips y yo te di jabalinas. Bueno, jabalinas, 1.600 millones de dólares, 5.000 unidades al parecer son de misiles con esas características, van a salir desde Gran Bretaña para Ucrania. Es un hermoso pedido de compras militares a una empresa que las va a producir en el Reino Unido para abastecer a Ucrania. Es solamente un ejemplo, que es un botón, pero que muestra una revitalización de la industria militar, potencial, por supuesto, europea, frente a, también hablamos de potencial, porque nadie sabe qué va a pasar dentro de 48 horas en lo que es una política anunciada por Trump, dejar de abastecer a Ucrania de elementos militares para poder defenderse de Rusia, donde Trump parecía más un agente que defendía a Putin que otra cosa en la reunión que tuvo con Zelensky. Todo esto tiene consecuencias, como lo que le ha pasado a Tesla. No tengo un gráfico sobre el mismo, pero sobre la información disponible en redes, las ventas le cayeron el 50%. O sea, yo puedo ser Elon Musk, salir a anunciar que voy a reducir el gasto público y despedir gente masivamente, incluyendo desde los organismos establecidos, las instituciones establecidas en Estados Unidos desde hace décadas que todos conocemos. Perfecto. Primer temita. No le responde necesariamente a lo que está planteando Elon Musk en cuanto a coordinación de acciones para reducir el gasto público de Estados Unidos. Lo que está haciendo es cesanteando gente y después dándose cuenta que los necesitan hasta para combatir las enfermedades que pueden tener los pollos dentro de Estados Unidos y por lo tanto le aumenta el precio desde los huevos hasta el pollo dentro de Estados Unidos por haber despedido a la gente que se ocupa del control bromatológico de ellos. Pero después me encuentro que genera una reacción tan negativa su accionar, que era el CEO de una empresa, o es el CEO de una empresa, o el representante, y todos vinculamos a Elon Musk con Tesla, y las ventas le cayeron el 50%. O sea que no es gratis el realizar las acciones que están realizando. Trump, por supuesto, si uno plantea, prefiero a alguien que quiera racionalizar la economía a mantener un déficit fiscal permanente, vamos a hacer la racionalización. Pero la forma en la cual se está planteando está generando, como no preveía el oligopolista de Cournot, reacciones de aquellos con los cuales interactúa, que por ejemplo en el caso de Europa significa, ah, sí, Estados Unidos se puso de esta manera, vamos a replantear nuestra política armamentista y vamos a empezar nosotros a producir nuestros armamentos, cosas que no hacíamos tanto antes. Confiamos en comprarle a Estados Unidos y que nos manden el tanque Abrams, nos manden el helicóptero tanto, que nos manden esto y lo otro. Los suecos están re contentos porque van a producir mucho más equipamiento militar. Y los alemanes dijeron, vamos a aumentar, ya están planteando aumento del 40% en su presupuesto militar.
y en su gasto efectivo en esa órbita. Gran Bretaña no se va a quedar atrás y sale a producir y abastecerán a Ucrania, así como se defenderán de una Rusia victoriosa y, llamémosla, totalmente hoy amparada por la política de Donald Trump. Eso genera un efecto, para redondearlo en términos económicos, en términos de inversiones. ¿Dónde voy a invertir? ¿En México? ¿En Canadá? ¿En Estados Unidos? Estados Unidos sale carísimo. México y Canadá ahora tienen un problema de aranceles porque tienen problemas de integración de Estados Unidos. ¿Se va a beneficiar más China? ¿Se va a beneficiar más India? ¿Se van a beneficiar terceros países que antes no recibían inversiones? En ese contexto, ¿qué hace Argentina? Porque si en todo caso uno quiere hacer este análisis para ver cómo va a estar operando Argentina en este contexto, planteando ceteris paribus que todo esto se mantenga de esta manera, que la política de Trump se intensifique, que no se racionalice, que Europa se separe un poco de Estados Unidos, ya no es el padre protector, pues se dan cuenta que los deja solos frente a Rusia, y el gran miedo de los europeos es qué va a pasar con Rusia si quiere expandirse todavía más, si se le ocurre irse hacia Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y seguir avanzando a recuperar todos los que eran sus territorios de post Segunda Guerra Mundial. Hablamos de países que al desmembrarse la URSS lograron su independencia, ¿sí? Hasta por eso hablo de Polonia, que estaba siendo independiente dentro de la cortina de hierro de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué implica para Argentina? Argentina planteó desde el primer día a Milei que quiere un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Lamentablemente, hace menos de 48 horas, representante de Estados Unidos para América Latina dijo, uno, lo van a investigar a Milei por el tema de la criptoestafa al gobierno argentino, y segundo, no estamos en este momento interesados en hacer un acuerdo de liberación, acuerdo de integración económica, de libre comercio con nadie. En todo caso, van a hacer un acuerdo de, llamémoslo, reciprocidad de aranceles. Estaríamos hablando de un club de comercio preferencial, ni siquiera estamos hablando, ni hablamos de una unión aduanera, ni nada por el estilo. Los grados de integración, 5 grados, nos fuimos al quinto grado de integración, máximo el cuarto. La Unión Económica es el primero, la zona de comercio, de un club de comercio preferencial sería el quinto. Bueno, estamos en el quinto nivel de integración económica que se está planteando con Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, Argentina ve conveniente, también uno podría decir, che, si su gran acuerdo de integración, digo, para el caso de Estados Unidos, y su gran interés está con Europa, con los países de América del Norte, incluso con China, con la cual pueden discutir lo que quieran, pero tiene una integración comercial impresionante. Si China es China, porque Estados Unidos lo declaró nación más favorecida. Fueron a visitar los líderes chinos después de muerto Mao Zedong. Fueron a visitar Estados Unidos, volvieron maravillados con esa economía. Invirtieron muchísimo en educación y de ahí en más China comienza a poder exportar a Estados Unidos productos libres de aranceles y recibir inversiones y transforman la economía socialista de la Revolución Cultural China y todo lo que sea en una economía que era capitalista en lo económico y socialista en la forma de conducción, medio como pensaban los economistas suecos que podía funcionar una economía con capitalismo en la forma de producción y después socialismo en la redistribución del ingreso. Bueno, pensémoslo de esa manera para el caso de China, y vemos cómo China hoy está compitiendo con Estados Unidos de ser la principal economía del mundo, y lo que uno entiende que Trump quiere es volver a colocar a Estados Unidos como una potencia hegemónica mundial, perdido el espacio en los 4 años de Biden. Perfecto, ¿qué hace Argentina en ese contexto? Sabemos que la política económica tiene varios, llamémoslo, distintas políticas particulares que podemos realizar. Argentina, la política cambiaria todavía está desdibujado. No hemos definido la salida del, de lo que es el cepo. En lo que es la política comercial, estamos definiendo que no nos gusta el Mercosur, que ha sido un corset que no nos permitió crecer y que nos gustaría avanzar hacia Estados Unidos. Lástima que quien tiene que integrarse con nosotros nos dijo no lo vamos a hacer. Y en la política monetaria tenemos un modelo de dinero endógeno en este momento,
Casi el del enfoque monetario de balanza de pagos, mal que le pese a Milei. Argentina tiene que avanzar en la integración económica. Dentro del propio Mercosur, por supuesto que sí, vamos a prescindir de nuestros vecinos en el proceso de integración. Tenemos una economía como la uruguaya que recibe inversiones de todas partes del mundo, que opera libremente y que quiere integrarse con el mundo. Paraguay, que funciona más o menos de la misma manera. Brasil, que hoy con Lula puede tener algún retroceso, también quiere ir hacia los BRICS o está enfrascado hacia los BRICS, pero no podemos prescindir de la demanda de Brasil ni tampoco el abastecimiento que nos da Brasil de productos competitivos, como en el caso de la industria automotriz. El propio Estados Unidos no es gravitante de nuestro comercio internacional, sería muy interesante poder tener la posibilidad de seguir abasteciendo a Estados Unidos de determinados productos y también abastecernos de productos norteamericanos con menores costos que nos permitan, de productos y servicios norteamericanos que nos permiten eficientizar nuestra economía. Pero después tenemos Europa, hace 20 años que estamos hablando de la integración argentina, mejor dicho, Mercosur con la Unión Económica Europea. Y Europa apenas ha sabido que ganó Trump, se dieron una vueltita por acá para firmar un acuerdo de avance con el Mercosur en lo que es la integración económica. Vamos a ver qué se puede hacer con Europa. Tenemos China, que vamos, presidente de China, tenemos un montón de inversiones China dentro acá. Lo que tenemos que ver es que China invierte y es el principal socio comercial de 150 países que tienen un departamento, llamémoslo así, de comercio exterior que está pensando en cada país y cómo convertirse socio estratégico de ese país en un proceso de avance en el posicionamiento estratégico de China como principal potencia internacional. Entonces, tenemos que pensar en eso, ver cómo realizar esa integración con China para poder beneficiarnos también nosotros. El resto de América, por supuesto, que vamos a prescindir de Perú, de Chile, del resto de los países con los cuales podemos integrarnos, como con Colombia, y bueno, por supuesto, desde México hasta el propio Canadá. Pero tenemos potencias que están creciendo a nivel mundial, que van a estar en los próximos años ocupando lugares de preponderancia que hoy no lo tienen, como India, con una población tan importante como la China y con una tasa de crecimiento que es la de China de hace 20 años atrás. Y India tiene que comer, y India tiene que abastecerse de materias primas y distintos productos que nosotros también podemos abastecer a la propia India, así como el resto de los países de Asia, a los cuales no tenemos en consideración. Tenemos los países cercanos a China, con los cuales tenemos una posibilidad de integrarnos y de abastecerlos, aunque no nos suene tanto, por ejemplo, el comercio exterior argentino, y ya tenemos comercio con ellos. El tema es cómo poder avanzar en el comercio con Vietnam en más nivel, o las inversiones que pueden tener estos terceros países no de los tradicionales con nuestra economía. Por supuesto, otros países con los cuales poder avanzar. Ahora, ¿quién se ocupa desde Cancillería de desarrollar un plan estratégico que pueda ser llevado de acá a los próximos 20 años, posicionando a Argentina como un país abierto y no un país cerrado con todo controlado? Y eso depende de la gestión del gobierno actual y de la futura. Ahora, volviendo al punto, Trump está definiendo una política económica que está redefiniendo los pactos que son vigentes desde Bretton Woods. Nosotros podemos pensar inocentemente que nuestra alianza con Estados Unidos, casi a nivel personal, por lo menos la visión de Argentina, de este, Donald Trump con Milei, nos va a permitir hacer un acuerdo de integración bilateral. Nosotros estamos atrás de un acuerdo con el FMI que por el voto de Trump o por la influencia de Trump nos permita obtener 10.000 o 11.000 millones de dólares. Esta gente está hablando de 1.500.000.000 de déficit con países que quieren subsanarlos. Nuestra visión relativa del mundo es totalmente distorsionada respecto a lo importante en el mundo. Lo que es importante para un país como Argentina, de un PBI de 600.000 millones de dólares, es insignificante para un país como Estados Unidos de 24 billones de dólares de PBI o de un China de más de 20 billones de PBI. Nosotros estamos hablando de migajas y de importancia estratégica porque tenés algún tipo de acercamiento ideológico y lo que te dicen Estados Unidos es que ellos no tienen amistades sino intereses y son capaces de
4 años o 8, porque realmente viene desde Obama el apoyo militar a Ucrania. Ucrania nunca se hubiese podido defender de Rusia si no hubiese apoyado desde Trump inicialmente, que tiró por la cara del hecho de haberle dado Javelins a, este, mm, a Zelensky o al gobierno ucraniano, y que después Biden le dio otro equipo militar, pero que no hizo lo suficiente para que lo respeten, y Rusia ahí en el año 2022 realizó su ataque que pensaba que en 3 días terminaba con Ucrania, y ya hace 3 años que están peleando. Bueno, entonces lo que le dice Trump es: yo te ayudé, te dejo solo y no resistís ni 3 semanas. Argentina piensa que tiene alguna importancia relativa para Estados Unidos que en la práctica no lo tiene. Lo que uno quiere plantear es: aquellos que fueron ayudados hasta militarmente para pelear en una guerra real, que hoy tiene 2.000 bajas de bando por día, pueden ser abandonados por Estados Unidos, no aceptan las condiciones de negociación de Estados Unidos y le están pidiendo las llamadas tierras raras, que Ucrania, por supuesto, no, lo que llaman, no extrae los minerales, y esto tiene que ver con la extracción de minerales vinculados con la alta tecnología y la inteligencia artificial. O sea que Estados Unidos está en ese mundo: inteligencia artificial, la alta tecnología, el volver a posicionarse como un líder hegemónico a nivel mundial. Y nosotros estamos viendo cómo podemos rasguñar 11.000 millones de dólares para llegar a una elección. Nuestra visión relativa de la situación es totalmente distorsionada. Nos convendría tomar seriamente el hecho de avanzar en la integración comercial y económica con terceros países, para que algo de la inversión que se puede distribuir en el mundo, dada la política errática de Trump, pueda posicionarse en Argentina y de ahí en más poder avanzar en un proceso de crecimiento a largo plazo para el país. Por supuesto que en ese sentido los factores institucionales son ultra determinantes, y el gobierno, con las últimas acciones de las últimas semanas: escándalo Libra, inicio de las sesiones del Congreso con un conflicto diputado-asesor del gobierno, etcétera, no está ayudando demasiado. Bueno, una visión particular, por supuesto, nadie es dueño de la verdad. Puedo tener comentarios positivos, negativos, todos son bienvenidos dentro de un marco de respeto. Mi nombre es Santiago Tamus. Cualquier cosa nos podemos contactar por email, santiagotamus@gmail.com, por medio de la página web de consultorfinanciero.com.ar, y ahí quedan todos los datos de contacto, o debajo de este video cualquier comentario va a ser bienvenido. Hasta luego.